Muy bien. Son las 10:15 de la mañana. Hoy, 6 de noviembre del año 2020, tenemos las clases con selección 2. Y ya hay 2 participantes. Buenos días, jóvenes, señoritas. Buenos días, buenos días. Buenos días, estudiantes. Instalen sus cámaras, por favor. Buenos días, estudiantes. Instalen sus cámaras. Bienvenidos a Alexia, a Ángel. Los demás todavía no conectan sus cámaras. A Xiomara, a Araceli. Ay, si no es así, Dios mío, me muero. A ver, sigue. Estamos observando. Y hasta Lía también. Solamente 9 participantes, qué raro. A ver, tengo a otros 2 invitados. Oriana, tu cámara, hija mía. Ávila Melgarejo, cámara. Betsabe Méndez, cámara. Pongan sus cámaras, jóvenes. A ver, queda un minutito para cerrar la aceptación a la clase. Está con sueño Luciano. Que se duerme ya ese muchacho. Oriana, tu cámara. Ávila, Betsabe, Adriana, Kiara. Pongan cámaras, muchachos. Simon, tu cámara, hija. Buenos días a todos. Cámara. Bien. Queridos estudiantes, el tema de hoy es muy amplio, pero voy a tratar de explicar bonito, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de la clase, estudiantes, de la siguiente manera. Voy a mostrarles. Despierta, Oriana. Está con sueño. Voy a mostrarles la clase que quiero compartir. A ver, un momentito. Vamos a chequear aquí. Ya está. Vamos a abrir la separata.
Bien, el tema es amplio, muchachos, muy amplio. O sea, la separata es bien amplia, ¿ya? Vamos a tratar de explicar lo más sucinto posible. A ver, estudiantes. Cuando hablamos ahora, por ejemplo, tenemos el título de ahora dice Geografía Económica 1. Cuando hablamos de geografía económica, estudiantes, es la geografía que se va a encargar de estudiar a todas las actividades de los seres humanos en la Tierra. O sea, cómo los seres humanos y qué tipo de actividades, cómo se organizan y qué tipo de actividades realizan en la Tierra de acuerdo a los espacios geográficos que cada uno habita. Ya a eso se refiere la geografía económica. Ahora, las actividades de los seres humanos, muchachos, se dividen primero en sectores económicos. Y aquí está, ve, fíjense. Acá dice, ve, sectores económicos. Acá está. Sectores económicos. ¿Ya? ¿Qué son los sectores económicos, muchachos? Es la organización ordenada de las actividades que los seres humanos ejecutan para satisfacer sus necesidades. Y este sistema ordenado de actividades que ejecutan los seres humanos, muchachos, tiene tres organizaciones. El primer sistema ordenado de actividades que ejecuta el hombre se llama el sector primario. ¿Ya? El sector primario. Ahora, si hay un sector primario, hay un sector secundario y hay un sector terciario. O sea, es decir, tres sectores tiene la economía. O sea, las actividades, el conjunto de actividades que ejecutan los hombres están agrupados en tres: sector primario, sector secundario y sector terciario. Algunos economistas a los sectores económicos los dividen en 5. O sea, primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario. ¿Ya? Pero comúnmente la mayoría de economistas solamente consideran al sector primero, al sector primario. Luego viene el sector secundario y después el sector terciario. ¿Ya? 3 sectores. Ahora, hacemos una comparación. ¿A qué se dedica el sector primario? ¿Saben a qué se dedica, muchachos? Se dedica solamente a tener contacto directo con los recursos naturales. O sea, los elementos de la naturaleza se encuentran fabricadas por esta madre naturaleza en el planeta Tierra. Mientras que los hombres no lo toquen, no lo usen, entonces esos elementos se van a llamar simplemente tal cual, elementos naturales. Pero cuando el hombre los utiliza para su beneficio, estos elementos naturales se van a convertir en recursos naturales. ¿Ya? Por ejemplo, un árbol que no se utiliza es simplemente un elemento natural. Pero el día en que el hombre va a ese árbol y como hace calor se pone bajo la sombra del árbol y se protege de los rayos solares, entonces ese elemento natural se va a convertir en recurso natural. Perdonen, muchachos. Ahora, ¿qué es un recurso natural? Jóvenes, un recurso natural simplemente es la utilidad que le da el hombre a los elementos naturales. Cuando los llega a usar, lo convierte en un recurso natural.
Ya, ahora, por ejemplo, ¿qué quiere decir que el primer sector o el sector primario tiene contacto directo con los recursos naturales? ¿Ya? Tiene contacto directo con los recursos naturales. Los empaca, los envuelve, los distribuye, desde su lugar de origen, lo, lo, lo alistan para llevarlo a los mercados. Ahora, ¿quiénes tienen contacto directo con los recursos naturales? Las actividades económicas o las actividades humanas. Por ejemplo, las actividades humanas son, miren, dentro de cada sector hay determinadas actividades humanas. Por ejemplo, en el sector primario de aquellos que tienen contacto directo con los recursos naturales son la actividad extractiva, la actividad productiva, las dos actividades, productiva y extractiva. ¿Ya? A ver acá, por ejemplo, dentro del sector primario que tiene contacto directo con los recursos naturales, se encuentran dos actividades económicas: la actividad extractiva y la actividad productiva. Ahora, el libro dice, ¿por qué se llama actividad extractiva? Su mismo nombre dice extractiva, extrae, arranca, jala, saca los recursos naturales del seno de la madre naturaleza o del seno de la tierra. Por ejemplo, ¿quiénes sacan y qué cosas sacan del mar o del océano? Los pescadores. Con la pesca extraen peces o pescados del mar. Pescado extrae. ¿Qué otra cosa extrae, muchachos, de la madre naturaleza? A ver, ¿quién más extrae? Ahí está en sombrita. Minería. La minería. La minería extrae, saca de la madre naturaleza, saca los minerales. Ese es el sector primario, tiene contacto directo con los recursos naturales. Y otra actividad extractiva es la tala. Principalmente la tala, ¿qué cosa extrae? Madera. ¿Qué extrae? Extrae o Madera. tumba árboles para obtener madera, ¿no? Tumba árboles. Y aquí me faltaría, muchachos, hablar sobre la caza. La caza también es una actividad extractiva, porque, por ejemplo, aquellos animales que no son domesticados son cazados, exterminados. Entonces, la caza también es una actividad extrae a los animales silvestres o salvajes de la madre naturaleza y los convierte en recurso natural. Por ejemplo, un alce extrae su cuero y extrae su carne. El alce no es domesticable. Puede ser otro animal domesticable, que ahora, por cierto, la protección de animales salvajes, la entidad que protege animales salvajes ahora prohíbe la cacería de cualquier animal. Entonces, por ejemplo, cazar un tigre, sacarle su piel y utilizarla para abrigo, ¿no? El caimán o el cocodrilo. Matar un cocodrilo para extraer su cuero es un recurso natural, ¿no? Entonces, pero que algunas leyes del gobierno o de los gobiernos de los países ya están protegiendo a este tipo de animales porque, por ejemplo, los rinocerontes, su cuerno, por el cuerno que tienen los rinocerontes, que son muy buscaditos, casi los han exterminado a los rinocerontes. Por eso es que las leyes de los gobiernos donde habitan los rinocerontes hoy en día los están protegiendo, no permiten su cacería. Bien, entonces, la otra actividad dentro del sector primario, llamada agricultura. ¿Qué es la agricultura? La domesticación de vegetales. ¿Qué es la ganadería?
la ganadería es la domesticación de animales. Entre agricultura y ganadería, los dos pertenecen al sector productivo. Al sector, ¿por qué productivo, muchachos? ¿Saben por qué? Porque el hombre ayuda a producir ya artificialmente tanto vegetales como animales. Pero eso sí, por ejemplo, casi artificial, llamémoslo así, ¿no? Si de un saco de granos de maíz lo siembran, van a poder obtener una camionada de maíz. O de un torito con una vaquita en ganadería, logran inseminar a los dos, o logran hacer producir a la vaquita con el torito, sale un becerrito y así sucesivamente, 2, 3, 4, 5, 6 y más becerros. Eso se llama producción, ¿eh? Ya, entonces, en el sector primario, las actividades que pertenecen al sector primario, que tienen contacto directo con los recursos naturales, es el sector primario que contiene a la actividad extractiva de la pesca, la minería, la tala y la caza, y la actividad productiva de la agricultura y la ganadería. Ahora, pasemos al sector secundario. Muchachos, el sector primario se encarga de alistar los recursos naturales, los alista. ¿A dónde los lleva? Los lleva al segundo sector. Es decir, el primer sector prepara recursos naturales y lo lleva al segundo sector. En el segundo sector, muchachos, el segundo sector va a recibir los recursos naturales y los va a transformar. Los va a transformar. Los va a convertir en materias primas y en bienes de uso y bienes de consumo. Por ejemplo, un árbol. La tala le entrega al sector secundario el árbol. En el sector secundario este árbol lo van a convertir en madera, en leña, ¿ve? En papel. Entonces, ¿qué hace el sector secundario? Transforma a los recursos naturales en materias primas, en insumos o en bienes de uso y bienes de consumo, o sea, bienes finales. Por ejemplo, muchachos, la agricultura saca trigo. Este trigo lo lleva a una industria de harina, a un molino. El molino ya es una industria ya. La industria recibe el trigo y lo procesa y obtiene harina, ¿ve? Esta harina va a ser insumo para los panificadores. La harina llega a los panificadores, que es otra industria panificadora. Los panificadores hacen pan. Y el pan ya es un bien final de consumo, ¿ve? Se va a consumir. Ahora, muchachos, entonces, ¿qué significa? Que dentro del sector secundario están, ojo, las industrias, acá vamos a ver, en este cuadrito ensombrecido, están las industrias manufactureras a la artesanal y la construcción. ¿Qué quiere decir? El sector secundario tiene a las industrias y a la construcción que transforman a los recursos naturales en otros bienes, otros tipos de bienes. Bienes intermedios, aquellos que son materia prima e insumos. O sea, por ejemplo, a ver, un bien intermedio es la madera. La madera es una materia prima para hacer mesa. Entonces, esta madera sirve para hacer mesa. Y cuando ya está lista la mesa es un bien de uso. Ya está listo para usarla, ¿no? ¿Y quién lo ha transformado? El sector secundario. ¿A través de qué actividad? De la industria y de la construcción. A ver, ¿por qué la construcción también está como una actividad transformativa? Por ejemplo, si tu casa tiene un piso y tú quieres remodelarlo, le pones losetas, lo transformas, ¿ve? Le pones un baño moderno, le pones un desagüe moderno, le pones segundo piso, tercer piso, cuarto piso, o sea, lo vas transformando
a tu casita. ¿Quién lo va transformando? La construcción. No solamente la construcción transforma casas, transforma carreteras, puentes, ¿no? Caminos, túneles, todo eso hace la construcción. Entonces, el sector secundario, muchachos, necesita del sector primario, porque el sector primario le entrega al sector secundario los recursos naturales. El sector secundario, a través de las industrias y la construcción, ejecuta transformaciones a esos recursos naturales, los transforma en bienes intermedios y bienes finales. ¿Ya? Ahora, el sector terciario. El sector terciario, muchachos, es un sector que se va a dedicar a prestar servicios, nada más. Ya dice acá, ve, agrupa a todas aquellas actividades que no producen bienes materiales en forma directa, conocida genéricamente como servicios. Es decir, el sector terciario, muchachos, va a, ¿qué hacer? Simplemente va a ejecutar servicios. No produce bienes, ni tiene contacto con los recursos naturales, sino que presta servicios. Por ejemplo, ¿quiénes prestan servicios? ¿Qué actividades están acá en el terciario? El transporte y el comercio. ¿El transporte qué hace? Lleva los recursos naturales de la chacra a la industria. En la industria, de la industria, saca los productos ya transformados y lo va a llevar a los mercados, ¿ve? Lo lleva a los mercados. Entonces está prestando servicios de trasladar recursos naturales y bienes intermedios y finales hacia los mercados. Ese es el transporte. ¿Qué quiere decir? Que el transporte es un servicio. No produce recursos naturales ni produce bienes intermedios. Solo los traslada de un lugar a otro. Y también traslada a seres humanos, ¿no? Y a cualquier cosa que uno desee que lo lleve de un lugar a otro. Ese es el transporte. Y el comercio, que tampoco produce, sino que solamente se dedica ¿a qué? Se dedica a vender, a ofrecer productos a los consumidores, ¿eh? Lo que el sector primario produce y lo que el sector terciario, y el sector secundario produce, el sector terciario lo vende a través del comercio. ¿Qué quiere decir? Que el comercio va a vender productos ya elaborados por el sector secundario y por el sector primario. Si tú vas al mercado, encuentras alfalfa, encuentras chala. Esa chala y esa alfalfa son recursos naturales que los llevas del sector primario a alimentar a tus animalitos, comprando esa alfalfa y esa chala, ¿no? Ahora, del sector secundario ¿qué sacan? Zapatos, detergente, aceite, harina de pescado y todas esas cosas sacan y lo llevan a los mercados. Y en el mercado, ¿quién lo recibe todo eso? Los comerciantes. Y los comerciantes se encargan de entregarle a los consumidores todos estos productos y los consumidores le dan dinero a cambio a estos comerciantes y ahí ejecutan mercado, intercambio comercial de un bien por dinero. Ahora, muchachos, en este capítulo de la clase de hoy ya he entendido los tres sectores, primario, secundario y terciario. Vamos a ver cuáles son las principales actividades extractivas del Perú. La minería. Muchachos, la minería en el Perú es la principal fuente de divisas. ¿Ya? Es la principal fuente de divisas. ¿Qué cosa es una divisa? Muchachos, cuando la minería saca oro, saca plata, cobre, zinc, plomo, no se quedan en el Perú, lo venden al extranjero.
Al venderlo al extranjero, muchachos, todo el dinero extranjero que ingresa al Perú, principalmente los dólares, esas son divisas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son las divisas? Dinero extranjero, dólar principalmente, que ingresan al Perú producto de la venta de materias primas que el Perú les vende a otros países. En este caso, el Perú vende, mira acá dice, tenemos un potencial, mira, ve. Hay que recordar que la minería es el número 1 en generar divisas. ¿Qué son divisas, muchachos? Dinero extranjero que entra al país. Muy bien, Alexia. Dinero extranjero que entra al Perú, ¿producto de qué? Las ventas de los recursos mineros. Muy bien, Alexia, de la venta de los recursos mineros. Por ejemplo, ve, acá, el Perú produce oro, cobre, zinc, plomo, plata, estaño y hierro. ¿Ya? Eso produce el Perú. Entonces, muchachos, y acá se habla de la importancia del sector minero. ¿Ve? Acá dice, es la principal fuente de divisas. Representa aproximadamente el 50% del total exportado. ¿Qué cosa es exportación? Sacar afuera, vender. Importación es traer de afuera. Al Perú no le conviene importar, porque al importar productos del extranjero, nuestras divisas también se van. Y no es conveniente que el Perú importe, sino más bien es más conveniente exportar. Y entonces lo que el Perú exporta, como dije, como vuelvo a decir, muchachos, lo que el Perú exporta en este caso es principalmente minerales, ¿ya? El Perú exporta minerales. Como ya les dije, exporta el oro que nos da más plata, que nos da más divisas en dólares, oro, cobre, zinc, plomo, estaño y hierro. Esto es al año 2000. Ya estos datos, como este librito está un poco atrasado, genera datos del año 2000, de hace prácticamente 20 años atrás, ¿no? Entonces, pero casi no cambia. El Perú es productora de estos elementos minerales, ¿ya? Ahora, principales yacimientos mineros del Perú, tenemos Cuajone en Moquegua. Moquegua es la región número 1 de productora de cobre, muchachos, ¿ya? ¿Qué región produce más cobre en el Perú? Moquegua, ¿ya? La región que produce más cobre en el Perú es Moquegua, ¿ya? Cobre. Ahora tenemos acá una lista de minas, muchachos, que es muy larga para ir mencionándolos por el tiempo que nos queda. Ya ustedes lo imprimirán y se pondrán a leer bonito, ¿ya? Tenemos también acá, dice, datos importantes. Yacimiento de hierro más grande, un solo asterisco, buscamos un solo asterisco por acá, es Marcona, ¿ya? Marcona, el yacimiento de hierro más grande del Perú. ¿Dónde queda? En la región Ica, ¿ya? Marcona, en la región Ica, ¿ya? Y como dije, Cuajone es la primera productora de cobre en la región Moquegua. Datos importantes. El tercer asterisco que dice, segundo centro minero del Perú. ¿Quién es? Buscamos acá. Carachugo, ¿ya? Que se ubica ¿en dónde? En Cajamarca. ¿Qué produce? Oro, ¿ya? En Cajamarca principalmente hay producción de oro, muchachos, ¿ya? Ahora, el centro minero de explotación más antiguo del Perú. Perdón, segundo centro minero es acá, Las Bambas.
Segundo centro minero es Las Bambas en Apurímac. 3 asteriscos, yo me estaba equivocando, ¿ya? 3 asteriscos, 3 asteriscos. Segundo centro minero, Las Bambas en Apurímac. Ahora, principales fundiciones están acá, muchachos, ¿ve? La fundición de La Oroya en Junín, fundición de Hilo en Moquegua, etcétera, ¿ya? Son las fundiciones que ustedes están viendo ahí. ¿Entendieron, muchachos? Ahora, tenemos acá metales del Perú, oro. El Perú produce oro, produce cobre. Ya dije cobre en donde principalmente, en Moquegua. Produce zinc, ¿ya? Produce zinc, produce plomo y produce plata. También produce estaño, hierro. Y otro, el petróleo. El petróleo, principal fuente de energía, también lo produce el Perú, ¿ya? Que también genera divisas para el Perú. Hay que recordar, muchachos, en la principal productora de petróleo en la región es la región Loreto en el Perú. Acá está, ¿ven? La región Loreto en el Perú es la principal productora de petróleo. También tenemos ahora el gas natural. El gas natural es otra parte de la minería que se explota en el en la región de Cusco, en la provincia de la Convención, en Camisea. Por eso se llama el gas de Camisea, ¿no? El libro no lo tiene acá porque hace 20 años todavía no se encontraba ese gas. Entonces, hoy en día tenemos el gas de Camisea en la provincia de la Convención, en la región Cusco, ¿ya? También es una principal fuente de energía, ¿no? Por eso, la minería, muchachos, nos está dando grandes ingresos en divisas. El Perú tiene mucha plata, hijos. El Perú debería ser un país rico y poderoso. El Perú debería ser una potencia a nivel de América. ¿Por qué, a pesar de tener mucha plata, el Perú sigue siendo miserable? A ver, muchachos, ¿por qué? ¿Qué vemos en la televisión todos los días? En las noticias. ¿Qué van a ver noticias ustedes? Seguro ustedes miran que la loca, que el amor, cuatro amores para un solo amor, que no sé qué hay, esto es guerra, pero noticia no la ven. Todos los días en la noticia vemos que nuestros gobernantes nos han robado. O sea, es decir, nos chorean a diestra y siniestra. Por esa razón, muchachos, eso es lamentablemente lo negativo del Perú. Por eso es que todos los candidatos se pelean por entrar a llegar a ser presidentes. Porque saben que el Perú tiene dinero y entran a robar. Entran a hacer corrupción y lamentablemente el Perú por eso no despega. El caso de Martín Vizcarra lo están acusando de haber recibido, creo, 1 millón de soles por una obra que él aprobó cuando era gobernador regional. Y el lunes van a ver si lo vacan o no lo vacan. Por esa razón el Perú, muchachos, teniendo muchas riquezas, lamentablemente unos cuantos se enriquecen y la mayoría de los peruanos seguimos siendo pobres y míseros. Bien, ahora también tenemos acá por ejemplo, refinerías peruanas. ¿A qué se dedica una refinería, muchachos? Una refinería es un centro industrial donde se lleva el petróleo crudo. O sea, ¿qué cosa es el petróleo crudo, muchachos? El petróleo crudo, jóvenes, es el petróleo que sale del subsuelo y directo lo llevan a la refinería. Esta refinería a este petróleo crudo lo va a convertir en petróleo combustible.
Perdonen, en petróleo combustible. Ese petróleo que se echa a los vehículos para funcionar y a otro tipo de motores. Lo convierte en gasolina. Esa gasolina que utilizan toda la mayoría de vehículos. También esas refinerías traen el gas natural y lo convierten en gas de uso humano. El gas propano, ¿no? El gas licuado que va a los vehículos. Entonces, eso hace la refinería, ¿ya? Las refinerías principales. ¿Qué producen? Acá dice gasolina. Hace 20 años se producía querosene, pero ya el querosene ya no se produce. ¿Saben por qué, muchachos? Porque el querosene se utilizaba para hacer droga. Por esa razón han suspendido la producción del querosene. Solamente se produce petróleo combustible y gasolina para los vehículos. Ahora, y el gas licuado y el gas propano para las cocinas, ¿no? Entonces, ese es el gas, muchachos, ¿ya? Ahora estamos viendo centrales hidroeléctricas. La central, no leen bonito, muchachos, me voy quedando sin tiempo. Quiero explicar ahora la pesca. La pesca es la segunda actividad que también genera divisas. Ya es la segunda actividad, queda en segundo lugar la que nos produce divisas para el Perú. ¿Ya? Dice, hay 3 tipos de pesca. El mar en la vida del poblador peruano lo convierte en pescador. ¿Ya? Los pobladores de la costa en su mayoría son pescadores. ¿Ya? Leen bonito esta partecita, etapas de la industria allá. La industria pesquera. El Perú, en su industria pesquera, extrae pescado, especialmente la anchoveta, y de la anchoveta hace harina de pescado. Y saca aceite de pescado. ¿Y a dónde lo envían? Lo envían a Estados Unidos. La harina de pescado y el aceite de pescado lo envían a Estados Unidos. Por esa razón. Ahora, para consumo humano directo, tenemos grandes cantidades de peces, ¿no? El bonito, el jurel, la lisa, tenemos el toyo, principales peces, la chita, ¿no? Merluza, el dorado, peces que nosotros consumimos todos los días. Ahora, tipos de pesca. Hay pesca artesanal o deportiva, aquella que se practica particularmente con un volumen de extracción mínimo, cuyo producto no entra en la comercialización, solamente a manera de deporte, ¿no? Pescan, y algunos pescan, lo sacan del anzuelo y lo devuelven al mar a los peces. Es pesca deportiva, ¿no? Pesca de consumo, esto sí, el de consumo humano directo, pescan las bolicheras, las chiquitas embarcaciones, bolicheras, canoas, lanchitas, esas pescan y lo llevan al mercado. En cambio, la pesca industrial ya utiliza barcos de gran encalaje, barcos arrastreros. Tiran la red y arrastran la red, y todo lo que sacan lo levantan a la embarcación y eso lo venden. No, perdón, lo llevan a las industrias pesqueras, ¿ya? Ahora, centros pesqueros peruanos. El más grande centro pesquero lo tenemos en esto, muchachos, en Ancash, en la provincia de Chimbote, ¿ya? En la provincia de Chimbote. ¿Y saben por qué? Porque el principal puerto pesquero del Perú de mayor cantidad de producción pesquera es Chimbote. Ya les expliqué cuando hablé de los fondos marinos, ¿no? Porque en la plataforma continental, o sea, debajo de las aguas del mar, es bien ancha, llega a 200 millas marinas en Chimbote. Y hay mayor cantidad de peces en Chimbote. Y la tala, ¿no? La tala, que es tumbar árboles. La madera más fina, muchachos, es la caoba. ¿Ya? La caoba. Le sigue el cedro. Aquí estamos, ¿no? Creo, árboles madereros, dígame.
entre los cuales destacan el aguano o caoba. La caoba dice cuya madera es la más fina